Camau Espínola es uno de los protagonistas de esto que está sucediendo en el Senado y está en línea. Camau, buen día. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma y Belén da Costa. Esto es la radio del diario El Litoral, acá en Corrientes. Hola, buenos días. ¿Cómo estás viendo este proceso? ¿Qué crees que puede pasar en esa comisión? ¿Cuáles son los plazos que tienen para trabajar? Bueno, la comisión para mí es importante que se haya constituido. Eso como primer paso importante, porque es fundamental que vengan los funcionarios del gobierno a explicar cuál es el sentido de un DNU de esta característica, cuál es el sentido, hacia dónde van, cuáles son las propuestas, cuáles son los objetivos que busca un DNU, que para mí, uno cuando lo lee, un DNU que pretende modificar 80 leyes y corregir artículos y tanta magnitud que abarca un DNU, es importante escuchar a los funcionarios. Y después, recién en los tiempos, las normas, la reglamentación es claro del DNU. Una vez vencidos los plazos de los 10 días, la verdad que el recinto en el Congreso, la Cámara lo puede tratar. Obviamente necesita tener los números para poder tratarlo. Ahora, el proceso que hoy me parece que estamos por implementar es que la semana que viene nosotros hicimos un pedido con otros senadores, con el senador Luis Silman del Chaco y con algunos otros diputados que han firmado una nota pidiendo la presencia, por ejemplo, del ministro de Economía, el jefe de gabinete y algunos otros funcionarios para que vengan a explicar cuál es lo que recién decía, ¿no? El desarrollo de un DNU de esta característica, cuando, por lo menos desde mi mirada, más allá del DNU y el paquete de DNU, también durante todo el verano el Congreso estuvo abierto para poder debatir, discutir leyes si era necesario. ¿Y cuál crees que es el ánimo, Camau? Porque, bueno, el presidente se cansa de insultarlos. La verdad que lo estamos viviendo ahora, la confrontación que lleva el presidente con los gobernadores, con la política en general, tratando de todos poner una bolsa de conflictividad y como que la responsabilidad es de determinado sector y el presidente no asume su rol de consenso, de buscar alternativas, por supuesto, construir un país mejor, que lo que todos queremos. Recién estábamos hablando ustedes hablaban del valor del transporte. El valor del transporte, hay medidas que está tomando el presidente que afectan directamente al ciudadano. Y esas cosas que uno también ve, que se aleja de la realidad, que pareciera que es un presidente que no ve la cotidianidad, lo que necesita, las dificultades que tiene la familia argentina, lleva a confrontaciones que lo que en determinado momento, como lo hacen los gobernadores, expresan su problemática para poder dar respuesta a las familias de cada uno de nuestros territorios. En el caso de Corrientes, en el caso de Chubut, por ejemplo, con el conflicto que está llevando adelante con Nacho Torres. Por eso, este mecanismo del presidente de la agresión, de tratar de generar conflicto, de volver a profundizar grietas que no fueron positivas en el pasado, está aplicando cuestiones o mecanismos o formas que no van a ser para mí el mejor camino para poder reconstruir el país. Senador, ¿y cuál es su mirada frente al DNU? Digo, es una medida que termina afectando a casi 80 leyes a nivel nacional. ¿Cuál es su opinión frente al paquete de medidas? Bueno, mi opinión es muy clara en el sentido que no comprendo una necesidad de urgencia con tantas leyes. Uno puede entender que cuando inicia un gobierno se tomen medidas en relación a la economía, ¿no? Porque el problema y la discusión y lo que se creía o se planteaba o el presidente llevaba adelante una discusión económica como que tenía todo un programa muy desarrollado y este DNU abarca un montón de otras cosas. No tienen sentido con esto de ordenar la economía. Un DNU, cuando arranca un gobierno, uno puede, comprender más allá si está de acuerdo o no, que son los instrumentos que necesita un gobierno para avanzar. Pero cuando se hablan de 80 leyes, y acá es el problema más grave que te plantea un DNU, cuando hay 80 leyes, y en ese paquete de 80 leyes, en el caso mío como senador, si llego a estar en contra, absolutamente en contra de alguno de los
puntos que pretende, o leyes que pretende modificar el DNU, te obliga a votar en contra, porque acá no hay punto intermedio. Claro, no lo pueden votar por partes como una ley común, digamos, es sí o no, digamos. Es todo o nada, esto que plantea el presidente, todo o nada. No necesita Argentina todo o nada. Pongámonos de acuerdo en las cosas que uno puede dar como instrumento para que el gobierno pueda funcionar y que pueda llevar adelante su programa, pero hay otras leyes que seguramente, y en este caso hay muchas leyes que en el Congreso hemos votado, que lo he votado como senador, que a lo mejor muchas leyes pudieron tener 2/3, o sea, un gran acompañamiento del Congreso. Modificar por un DNU hace mucho ruido, por eso se ha planteado en muchos casos la inconstitucionalidad, por eso hay muchos reclamos, porque no hay una necesidad de urgencia. Por ejemplo, había necesidad de liberar el valor del precio de las prepagas, que se han crecido de una manera importante que afecta a esto que estamos hablando, la economía, más allá de la inflación, pero doy un ejemplo, lo del transporte, el CNC, la energía, lo que significa el agua, todo el aumento que tiene, pero las prepagas, aumentan las prepagas por DNU. Nosotros los ciudadanos pagamos más. Ahora, ¿mejoró el servicio de los ciudadanos? No. ¿Se le paga mejor a los médicos? Tampoco. Entonces, es una liberación de precios en determinado sector que beneficia al empresario, pero nosotros estamos teniendo mucho más costo. Entonces hay cosas que hay que discutirlas, o por lo menos tienen que venir a explicar cuál es el objetivo, hacia dónde vamos y cuál va a ser la contraprestación de algunos sectores que es cotidianidad y necesidad de los ciudadanos para poder tener un poquito de mejor calidad de vida en esta coyuntura. Camao, ¿y qué crees vos? ¿Qué es lo que se dice en relación a la Asamblea Legislativa? Porque esta semana va a concluir el viernes con la Asamblea Legislativa, o debiera por lo menos. En principio, por lo menos lo que se ha escuchado de la vicepresidenta, que el presidente va a venir, está obligado a venir, debe venir a hacer la apertura, debe venir a explicar su plan de gobierno. Y bueno, esperaremos, nosotros seguiremos a tratar de ver cuál es el objetivo y cuál es su planteo. De cualquier manera, volviendo al DNU, yo creo que el DNU va a ser importante, que nosotros estamos convocando el jueves a que vengan funcionarios y que bueno, a la larga o a la corta, te diría más a la corta, en algún momento el DNU tendrá que ser tratado en el recinto, porque bueno, el debate hay que llevarlo adelante, hay que repensar la ley de... En cualquier caso no va a ser antes del viernes, digamos, ¿no? Va a ser seguramente en los próximos días, pero no antes del viernes. No antes del viernes, pero sí hay un reclamo y... Lo cual, digamos, puede determinar también lo que diga el presidente en la Asamblea Legislativa. Exactamente, uno está, a ver, venimos en un proceso de alta conflictividad, es importante bajar y que el presidente entienda que ese no es el camino, que hay otras formas y que hay que encontrar una salida mejor para la Argentina, no con un conflicto que en vez de apaciguarlo, va mucho más a fondo, confrontando con gobernadores, confrontando con legisladores, ¿sabes? Hay legisladores que entendemos que hay que discutir con razonabilidad, como también lo he dicho muchas veces, en las cosas, con las cuestiones o en las leyes que no estoy de acuerdo, voy a votar en contra, voy a plantear alternativas, voy a buscar soluciones, pero si no hay sentido común o si no hay búsqueda de consenso, en mi caso en particular, voy a votar en contra. Bueno, lo que pasa es que el presidente incluso lo dijo acá en Corrientes, dice, bueno, la política parte de una premisa falsa, que es que la gente los ama, en realidad la gente los desprecia porque son ratas de albañal, qué sé yo, delincuentes. Si supiera quiénes son o qué es lo que hacen, la gente los odiaría. O sea, en esos términos se manifiesta el presidente, digamos. Entonces, no sé si tiene intención de acordar, y mucha gente que lo sigue, que está cerca de él, está planteando que cualquier planteo que hagan ustedes, por ejemplo, esto mismo que nos está contando acá, que a todas luces podría decirse es muy razonable, cree que en realidad ustedes son las viudas del régimen anterior y que por lo tanto están resistiendo el cambio, digamos. Muy difícil avanzar así. Primero que yo, si bien uno está totalmente en desacuerdo de lo que dice el presidente, yo no me voy a quedar exclusivamente cerrado en una discusión si hay un presidente que no entra en razón y tiene un grupo muy pequeño alrededor de él que promueve esta forma, tratando de justificar que todos los problemas, a ver, de vuelta,
de vuelta los problemas de la Argentina, ¿no? Justificar que los problemas fueron los anteriores. Se queja del sistema de la política y cómo funciona y aplican los mismos mecanismos que en algún momento criticó, por ejemplo, un DNU o un manejo desde el Ejecutivo donde pretende no dar discusiones en el Congreso, un DNU que tiene esas características que recién decimos, que no tienen ningún sentido y que hay muchas decisiones que se toman en el DNU que es mucho más beneficioso para el empresario que para la gente. Sí, o el disciplinamiento por la billetera, eso es más viejo que el hambre, digamos. Entonces, un presidente que dice una cosa pero actúa de otra manera. Entonces, yo no me voy a quedar atado a lo que dice el presidente porque si no, este país no va a funcionar nunca. Voy a dar el debate, por supuesto, voy a dar la discusión y voy a marcar mi diferencia, sí, y voy a buscar el mejor camino para la Argentina, pero no me voy a dar discusión, sí, si el presidente se pone en una posición muy extrema, voy a seguir defendiendo lo que yo considero. Y en esto no tengo absolutamente miedo de confrontar y de buscar la razonabilidad de manera lógica y razonable. Pero tengo clarísimo que hay que ajustar, que hay que solucionar el problema deficitario de la Argentina, que hay que buscar crecimiento, que hay que buscar un camino donde no afecte tanto a los ciudadanos, sino que también sea más compartido, porque tanto habla de la casta, pero la verdad que el que está pagando la casta, esto que él dice de la casta, que la verdad que es el funcionamiento del Estado, no tiene para ajustar mucho más donde un país necesita funcionar. Hay muchas cosas que su ajuste hace a que no tenga el funcionamiento normal y razonable que necesita un Estado para prestar mejores servicios de determinados sectores de la sociedad. Entonces, seguir ajustando con las familias argentinas, seguir ajustando con los jubilados, seguir trasladando cuestiones del Estado al ciudadano, va a ser cada vez más difícil, más complejo el Estado nacional, el país, porque nos estamos quejando de cómo recién decía, ¿no? El 690 pesos el transporte ahora que va a valer, pero las proyecciones que va a valer más, o sea, no es que esto se termina, sigue habiendo inflación, siguen ajustando valores, sigue aumentando la nafta, siguen pretendiendo trasladar costos hasta de sectores privados que lo sigan absorbiendo y pagando el ciudadano. Kamau, las prácticas parlamentarias argentinas indican más o menos que la Cámara de Diputados es un lugar de gran debate y casi a los gritos en algunos casos. La práctica parlamentaria en el Senado es muy diferente porque ahí hay son más atildados, es más respetuoso, hay un clima de mucha tensión, pero aún así de camaradería, ¿no? Hay un clima diferente en el Senado porque esa es la práctica parlamentaria argentina. ¿Cómo es en este momento el Senado de la Nación con este nivel de violencia verbal que hay en algunos sectores, entre sectores? ¿Cómo se vive ahí eso? Siempre lo que recién decía, igual hay respeto, hay normas que se mantienen. Por supuesto que hay discusiones que son duras y que hay diálogo, el punto es si hay diálogo. A ver, diálogos hay, y seguramente debe haber en diputados. Lo que pasa es que, bueno, lo que recién decía, ¿no? En diputados se terminan gritando, interrumpiendo, bueno, muchas cosas que el Senado, eso no sucede. Hay otras normas, hay otras formas, hay diálogo, hay debates intensos, calientes se diría, ¿sí? Pero que eso no quita que se rompa el respeto y el diálogo, porque también lo que recién resaltaba, uno puede tener diferencias, es válido, ¿sí? Y aparte eso contribuye a la democracia, diferencias, y que haya otras miradas para poder uno, el día cuando gobierna, analizar de una manera un poco más razonable y poner sobre la mesa las alternativas, pero eso no significa que se rompa el diálogo, eso no significa que no se rompa el respeto al que el otro pueda opinar distinto.
Senador, más allá de la cuestión del DNU y todo esto, ¿no? ¿Cuál es su mirada como político, sobre todo? ¿Cuánto más usted cree que podríamos aguantar, entendiendo que, por ejemplo, hoy en Corrientes estamos atravesando algunas movilizaciones por el inicio de clases, esto se va a seguir dilatando, y en el caso de que los números no den y este DNU se apruebe por alguna razón, supongo que la situación va a ser aún más compleja? ¿Cuál es su mirada, sobre todo, en este sentido? Mi mirada es muy preocupante por todo lo que recién resaltábamos. Primero porque hay un presidente que para mí está demostrando que lo único que le importa es ordenar la macroeconomía. Eso significa que arriba ordenan todo, pero abajo siguen ajustando al precio que sea. Y cuando hay un presidente y ha pasado muy alejado de lo que vive el ciudadano día a día en la calle, lo que significa pagar el transporte, lo que significa ir a un supermercado, a mí me preocupa muchísimo, porque todos entendemos que hay que ajustar, sí. Ahora, ¿cuál es el ritmo del ajuste para poder ordenar y quiénes son los que deben pagar? Porque si uno mira, recién decía, en el mundo empresario, en el mundo financiero, en el mundo donde también se podría encontrar un equilibrio para trasladar un poco más de este ajuste a ese sector, no lo están haciendo. Al contrario, lo que estamos pagando todos somos los ciudadanos, aumentándonos las tarifas, aumentándonos con una inflación sumamente alta, con un ajuste que no solo baja el consumo para bajar la inflación, sino que también va a destruir a las pymes, porque hoy las pymes, el sector industrial y el sector productivo de la Argentina tienen más costo y vende menos. Entonces eso va a generar una caída también importante y probablemente en muchos sectores que tengan que cerrar. Entonces es altamente preocupante lo que yo veo en este proceso. Creo que, vuelvo a repetir, la Argentina necesita un diálogo y un consenso a mediano y largo plazo para poder consolidarse en un esquema que sea duradero y no los extremos que llevan a no tener una previsibilidad o no generar tranquilidad a mediano y largo plazo para lograr inversiones y lograr un crecimiento productivo y de desarrollo económico para que la Argentina pueda estabilizarse. Oye, Kamau, la característica del Senado, y ahí también un poco radica que tiene formas distintas, es que ustedes los senadores representan intereses de la provincia, y la pregunta concreta es si vos tenés diálogo con los senadores de la Unión Cívica Radical, que también son representantes de la provincia de Corrientes, y si mantuviste diálogo con el gobernador de la provincia, porque me parece que la preocupación es más o menos la misma. Yo tengo diálogo constante con el senador Petrikovich, porque él preside el bloque del radicalismo, yo presido el bloque nuestro de Unidad Federal y tenemos diálogo, tenemos un muy buen trabajo en conjunto en las cosas que son de la cotidianidad del funcionamiento del Congreso y por supuesto en lo que sean necesidades que tenga nuestra provincia, estaremos encontrando soluciones en conjunto. Yo recién decía, el caso de Chubut, por ejemplo, que Corrientes está lejos de poder tener un conflicto. O sea, hoy el gobernador viene acompañando al presidente, lo hemos visto, lo recibió, me parece protocolarmente, ha acompañado el proceso electoral del presidente Milei, pero hay que defender los intereses de nuestra provincia. Ojo que este proceso no afecte de manera mucho más difícil lo que significa el caso de otras provincias que hoy están teniendo ajustes y que hoy ese impacto de ajuste que lo determina el gobierno nacional termina afectando en el mecanismo de pagar salario, en el mecanismo de funcionamiento y las prestaciones de cada una de las provincias. Por eso estamos en un proceso muy complejo, hay que tener mucho cuidado, hay que seguir trabajando para que este presidente pueda entrar en razón y no en una lucha destructiva que todavía no sabemos cómo termina. Kamau, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Kamau Espínola es senador nacional por el Partido Justicialista, ¿no? Y habla